Mi nombre es Luis Cortina y nací en Coatepec, Veracruz. Desde niño, mi vida estuvo ligada al ganado, a los animales y al olor penetrante de las carnicerías. Mi padre, hombre de rancho de los de pura cepa, me enseñó desde muy temprano que la vida no se encuentra en los lujos, sino en el trabajo con la tierra, los animales y la sangre que corre por ellos. Crecí rodeado de vacas, caballos, chivos y marranos. Cada mañana, al abrir los ojos, el aroma a tierra húmeda, estiércol y carne fresca me recordaba que yo pertenecía a ese mundo. Cuando terminé la preparatoria, con 18 años, supe que la escuela no era para mí. Mis notas eran mediocres y la rigidez de los libros me abrumaba. Decidí entonces entrar al negocio de mi tío, una carnicería pequeña pero establecida, y así seguir los pasos de mi familia sin interferencias, porque mi padre era un hombre especial. Nunca dejaba que nadie se mezclara en sus negocios, y la carnicería siempre fue su reino. Las mañanas en el mercado local eran monótonas, pero tenían su propio encanto macabro. Servir carne a la gente, ver cómo elegían los cortes o escuchar comentarios triviales sobre el clima o los chismes del pueblo me parecía sencillo, hasta que los días se volvían demasiado largos y solitarios. A veces, un taco de ojo con las chicas del mercado me hacía olvidar la rutina, pero otras ocasiones me tocaba recoger el ganado, vacas y cerdos, alejados unos 20 minutos de Coatepec, por un viejo camino de terracería que ya desde niño me producía una mezcla de curiosidad y miedo. Ese camino tenía un tramo peculiar, se bifurcaba en forma de Y, y uno de sus brazos llevaba a una pequeña cueva, apenas 4 metros de diámetro, que los habitantes del pueblo llamaban la Cueva del Anciano. Desde siempre, la gente mayor contaba historias sobre ella. Relataban que durante los años 70, jóvenes del pueblo eran contratados por un hombre adinerado del sector ganadero, alguien que movía sus negocios de manera tan silenciosa que pocos sabían de él. Según los relatos, llevaba allí una vaca enorme cada cierto tiempo, supuestamente para alimentar a algo que habitaba en la cueva. Yo, como joven escéptico, nunca creí en esas historias. Para mí eran leyendas de borrachos y viejos de pueblo que buscaban asustar a los niños. Pero la realidad era que la cueva emanaba una aura distinta, un olor que nunca pude describir completamente. Una mezcla de humedad, tierra mojada y algo más, algo que olía a carne vieja y muerte. Mi tío, hombre práctico y trabajador, conocía a don Martín, el propietario de la finca cercana. Don Martín era un hombre que había acumulado tierras, ganado y riquezas de manera tan rápida que para muchos parecía imposible. Los rumores decían que había hecho un pacto con la cueva, con lo que habitaba dentro, mucho antes de que yo naciera. Mi tío, joven entonces, había trabajado para él, alquilando locales, abasteciendo carne y cerdos, incluso durmiendo en la calle en épocas de escasez. La suerte parecía sonreírle a don Martín después de que alguien lo ayudara a pagar su deuda con aquella entidad desconocida. Recuerdo que en una ocasión, acompañado de un amigo, lo vi dirigirse hacia la cueva con una vaca gigante en la batea de su camioneta. No parecía normal, pero yo no estaba allí, era el testimonio de mi tío. Lo que sí recuerdo con claridad era la sensación de inquietud que me producía el camino. Los árboles desnudos, las sombras alargadas que la luz del amanecer proyectaba sobre la tierra, y el silencio extraño que reinaba a esa hora. Era como si el bosque y la tierra contuvieran la respiración, esperando algo. Una noche, mi tío y 2 amigos regresaban de una fiesta y decidieron tomar el camino que pasaba junto a la cueva. 2 de ellos regresaron, pero uno con tono de burla insistió en continuar. Nadie volvió a ver a ese joven durante días. Cuando finalmente apareció, estaba sucio, cubierto de lodo, temblando, con los ojos perdidos. Apenas podía hablar, y lo que dijo me heló la sangre. Había visto algo dentro de la cueva, algo que no podía describir completamente, pero que lo había marcado para siempre. El miedo que contaban las historias no era solo superstición. Mi tío me explicó que don Martín había hecho un pacto con una entidad que se alimentaba de la vida de los animales, y que aquel que osara mirar dentro pagaría un precio terrible.
Los animales no eran simples víctimas. Sus mugidos y sus luchas eran rituales que nadie debía presenciar. Todo el proceso estaba lleno de un horror que trascendía lo físico, algo que impregnaba el aire con un olor a muerte que quemaba los pulmones. Años después, cuando ya trabajaba en la carnicería de mi tío, escuché de nuevo historias sobre Don Martín y la cueva. Decían que la riqueza del hombre no era solo fruto del trabajo, había algo más oscuro, algo que exigía sacrificios y devoraba el alma de quienes se atrevieran a desobedecerlo. Los rumores hablaban de desapariciones, de personas que no volvían a sus hogares después de acercarse demasiado, y de un poder que parecía inmortal. La primera vez que me enfrenté a la cueva fue un amanecer. Recogí al ganado y noté que algo en el aire estaba diferente. El viento traía consigo un olor a carne podrida que no podía ser de los animales que transportaba. Me detuve un momento con el corazón acelerado. La entrada de la cueva parecía oscura, más negra de lo normal, como si absorbiera toda la luz del mundo. Sentí que algo me observaba desde dentro, una presencia que no tenía forma clara, pero que me congelaba de miedo. Durante meses, la cueva y Don Martín se convirtieron en un misterio que rondaba en mis pensamientos. Cada vez que transportaba animales, cada vez que pasaba por aquel tramo de camino, sentía una presión en el pecho, un frío que recorría la columna y una sensación de que alguien o algo me seguía con la mirada. Escuchaba ruidos, susurros, gritos de animales que parecían humanos, y siempre un olor nauseabundo que impregnaba todo a mi alrededor. Los aldeanos decían que don Martín podía aparecer en cualquier momento, observando desde la sombra, vigilando que nadie descubriera los secretos de la cueva. Algunos afirmaban haberlo visto con forma humana, otros decían que había algo que se transformaba ante la luz de la luna, con cuernos, ojos rojos y una boca que despedía humo. La línea entre lo real y lo imaginario se volvía difusa, y el miedo se apoderaba de cualquiera que se acercara demasiado. Un día, mientras regresaba con la camioneta cargada de ganado, sentí una presencia cerca de mí. Una brisa fría recorrió mi nuca y escuché un susurro que decía: si quieres dinero y poder, debes entrar y mirar, pero cuidado, tu alma será la moneda. Me paralicé, sin poder respirar. Miré hacia la cueva, y por un instante las sombras parecieron moverse, dibujando formas imposibles sobre la tierra. No podía resistir la curiosidad y al mismo tiempo el terror me congelaba. Cada paso hacia la cueva era una mezcla de adrenalina y miedo puro. Sabía que dentro esperaba algo que no podía comprender, algo que había devorado a jóvenes antes que yo, algo que transformaba a los hombres en sombras de lo que eran y que exigía un precio terrible. Mi tío siempre me decía: Luis, la cueva no perdona. No es un lugar para hombres, y menos para curiosos. Si quieres sobrevivir, mantén la distancia y no mires atrás. Pero la historia de Don Martín y la riqueza inexplicable del hombre me llenaban de preguntas. ¿Qué había ahí realmente? ¿Era un demonio, un espíritu ancestral o algo peor, una fuerza que se alimentaba del miedo y la carne viva? La primera parte de mi encuentro con el misterio termina aquí, con la noche que se acerca, los animales inquietos y un olor que parece impregnarse en la piel, con la cueva como un agujero negro en el camino y don Martín como un vigilante silencioso de secretos que no deberían ser descubiertos. Lo que sucede después, la verdadera prueba de valor y horror, será narrado en la segunda parte, donde conoceré la entidad que habita la cueva y el precio que se paga por la riqueza que promete. El viento nocturno traía consigo un olor que me helaba la sangre. No era solo el aroma del ganado o de la tierra húmeda, había algo más, algo podrido, antiguo, que impregnaba cada rincón del camino. Esa noche, mientras conducía la camioneta cargada de vacas, el corazón me latía con fuerza inhumana, como si quisiera salir de mi pecho. La cueva se acercaba, un agujero negro en la tierra, un vacío que parecía absorber la luz de la luna y el sonido de la noche. Mi mente me advertía que debía dar media vuelta, que debía ignorar la curiosidad y regresar al pueblo.
pero la fascinación y el miedo se mezclaban en un cóctel que me mantenía inmóvil. Sabía que don Martín estaba cerca, vigilando. Podía sentirlo, aunque no lo viera. El aire se volvía más denso, y cada respiración me quemaba los pulmones. Al llegar a la bifurcación del camino, la cueva apareció ante mí como una boca abierta. La luna iluminaba parcialmente la entrada, y por un instante vi algo moverse dentro. Una sombra que parecía humana, pero que no lo era. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban mientras sujetaba el volante con fuerza. La camioneta parecía más pesada de lo normal, como si la tierra misma quisiera impedir que avanzara. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Si quieres riqueza, debes entrar. Pero recuerda, tu alma será la moneda. Me giré lentamente, pero no vi a nadie, solo la oscuridad y un frío que me recorría la espina dorsal. El ganado mugía de manera nerviosa, y sus ojos reflejaban la luz de la luna con un brillo extraño, casi humano. Una sensación de angustia me invadió. No estaba solo. Recordé lo que mi tío me había dicho años antes. Luis, nunca mires dentro de la cueva. Si lo haces, lo perderás todo, incluso tu propia vida. Pero mis pasos me traicionaron. Lentamente, sin poder detenerme, acerqué la camioneta a la entrada de la cueva. La oscuridad parecía viva, respirando, observándome. Cada movimiento producía un sonido metálico y húmedo que me revolvía el estómago. Cuando la camioneta quedó a unos 5 metros de la entrada, algo emergió de la sombra. Al principio, creí que era don Martín. Tenía su porte habitual, su rostro serio y sus ojos fijos en mí. Pero al mirar más de cerca, vi que algo en él había cambiado. Sus pies no eran humanos, sino como ganchos negros con uñas afiladas. Sus piernas se doblaban de manera imposible, y de la rodilla hacia abajo parecía un animal, con patas que recordaban a un gallo, llenas de escamas y garras afiladas. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La camioneta estaba a punto de moverse sola, como si una fuerza invisible la empujara. Don Martín comenzó a realizar movimientos extraños frente a la cueva, una especie de ritual que no podía comprender. La vaca que llevaba en la batea mugía de manera desesperada, como si percibiera el peligro, como si supiera que algo oscuro iba a devorarla. Entonces sucedió lo imposible. La camioneta comenzó a moverse lentamente hacia la cueva, sin que yo tocara el volante. El olor a carne podrida era insoportable, y la oscuridad parecía tragarse todo, incluso los sonidos. Entre los gritos del ganado, comencé a ver gusanos. Miles y miles de gusanos blancos que cubrían el suelo, subían por los barrotes de la batea y parecían moverse al ritmo de la respiración de la cueva. Un frío me recorrió la espalda cuando sentí algo rozar mi hombro. Una mano delgada, gris, que ardía como fuego al contacto. Una voz gutural susurró directamente en mi mente. «Así que quieres ser rico. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?» Tartamudeando respondí. «Sí, sí, pero tengo miedo». La entidad, o don Martín, ya no podía distinguirlo, me miró fijamente y dijo: «Si eres capaz de sacar la camioneta de aquí y llevarme al pueblo, recibirás tu recompensa. Pero no mires atrás, o tu alma será devorada». Con las pocas fuerzas que me quedaban, me acerqué al vehículo. Cada paso era un desafío. Mis pies parecían hundirse en el barro mezclado con gusanos. La camioneta estaba cubierta de un hedor que quemaba mis sentidos. Tomé el volante y comencé a maniobrar, evitando mirar hacia la cueva. Solo escuchaba los gritos del ganado, los sonidos que no eran del todo humanos, y un silencio aterrador que hacía que el aire pareciera sólido. Al salir de la cueva, sentí que algo se subía a la camioneta. Un peso, una presencia que no podía describir, pero que podía sentir en cada fibra de mi cuerpo. Don Martín estaba ahí, pero no era el hombre que conocía. Su cabeza era la de un chivo negro, con enormes cuernos, ojos rojos y humo saliendo de su boca. Me indicó el camino al pueblo con un gesto. Mis manos sudaban, mi corazón quería salirse del pecho, pero debía cumplir.
Cada kilómetro que avanzaba sentía que la entidad evaluaba mi valor, mi coraje. Al llegar al primer rayo del sol, don Martín desapareció de la camioneta como si la tierra misma lo hubiera tragado. Al bajarme, intenté recuperar el aliento. La luz del día me dio un respiro, pero no la tranquilidad. Vi a un campesino con su rebaño, y entre ellos, un chivo negro que me miraba fijamente con una sonrisa burlona que me heló la sangre. Antes de perder el conocimiento, escuché sus palabras. Espero que el dinero que te di te sirva, y que recuerdes siempre lo que viste. Desperté horas después, con la bolsa que contenía el dinero llena de gusanos. El olor a putrefacto permanecía impregnado en mis ropas. Esa noche comprendí que las leyendas eran ciertas. La cueva existía. Don Martín había hecho un pacto con algo más allá de nuestra comprensión, y el precio de la riqueza no era solo dinero, era el miedo, la carne y posiblemente el alma de quienes se atrevían a mirarla. Desde entonces, cada vez que veo animales, cada vez que paso cerca de la cueva, siento su presencia. Sé que don Martín sigue ahí y que su pacto sigue cobrando víctimas. La pregunta que nadie se atreve a responder es, ¿tú tendrías el valor de acercarte a esa cueva? ¿Podrías enfrentar lo que habita dentro sin perder tu alma?